la fe cristiana, Jesús es tu Señor, estás caminando con Él, o tú estás viendo la posibilidad de caminar en la fe cristiana, o no tienes ni idea por qué estás aquí, ¿no? Quizá jóvenes dicen, pues yo vengo a ver a las señoritas, ¿no? Y ¿sabes qué? Está bien, yo también llegué así a la iglesia, buscando una señorita, ¿no? Y ahora soy pastor, entonces no te preocupes, yo me quedé con la señorita y recibí a Cristo. Pero hoy vamos a hablar de nuestra fe cristiana, y tienes que entender esto cuando hablamos de la fe cristiana. Nuestra fe es una fe histórica, no es una fe que está basada, aunque sí tiene enseñanzas y doctrinas, es una fe que históricamente está basada en una persona. Otras religiones, todavía no te me adelantes ahí en cabina, regresa, ahí estamos. Otras religiones están siguiendo doctrinas y esa doctrina no está ligada a nada de historia. Pero nuestra fe cristiana está basada en el nacimiento, en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra fe cristiana es una fe histórica. Mira la definición de historia. Historia es el conocimiento del pasado basado en el testimonio. Tú y yo conocemos del pasado por el testimonio de aquellos que lo vivieron y lo narran. Entonces, por ejemplo, tú y yo conocemos que existió Napoleón porque contemporáneos escribieron acerca de Napoleón. Tú vas a algunos museos y todavía encuentras algunas pinturas de Napoleón, y entonces por su testimonio es que nosotros sabemos lo que existió Napoleón y lo que hizo Napoleón. Bueno, la fe cristiana, como nuestra fe cristiana es histórica, necesitamos confiar en el testimonio escrito, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las 13 epístolas de Pablo y las demás de los otros apóstoles, y el testimonio escrito de estos discípulos de Jesucristo. Su testimonio es lo que nos da la evidencia para caminar en nuestra fe, y necesitamos analizar esto. ¿Es su testimonio confiable? Porque si no es confiable, pues tenemos mala información. Pero si es confiable, vamos en un camino sólido y seguro. Estuvimos hablando en los domingos anteriores acerca de quién es Jesucristo. Estuvimos hablando de cómo la manera de conocer a Jesucristo es leer el Nuevo Testamento, pero toda la Biblia en el Antiguo Testamento se da evidencia también de quién es Jesucristo, el Mesías anunciado. Pero estuvimos hablando de la confiabilidad que tú y yo debemos de tener, la confianza que debemos tener en la Biblia. Es un libro confiable. Lo que se escribió es lo que tenemos y tenemos evidencia para eso. Si no estuviste el domingo pasado, busca la plática ahí en el canal de YouTube de la congregación o en la página de internet. Pero hoy vamos a hablar acerca del testimonio de los hombres que vieron y caminaron con Jesucristo y que nos dan las evidencias y nos dan el testimonio para conocer más quién es Jesucristo y cómo vivir nuestra fe cristiana. Los discípulos de Jesucristo murieron mártires por testificar en la evidencia de la resurrección de Jesucristo y el creer que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. No solamente hablaron, sino que lo que hablaron, lo que vivieron y la manera en que murieron son un testimonio acerca de la veracidad de lo que nos dijeron. Déjame leerte un poquito, un pequeño resumen de cómo murieron los discípulos, porque a lo mejor dices, pues todos vamos a morir. Sí, pero no de esta forma. Fíjate, Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Alfeo, Felipe, Simón, el celote, y Bartolomé fueron crucificados. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero morir crucificado? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? No le saquen. O sea, dices, pues, si es necesario, ¿no? Pero si no los podemos evitar. Mateo y Santiago murieron por espada. Tomás murió atravesado por una lanza. Tadeo murió por flechas. Juan murió exiliado en la cárcel. Y Jacobo, el hermano de Jesús, fue apedreado. Y entonces, o sea, esta es gente que murió por su fe. Porque yo hoy en día yo conozco gente que tiene una causa y mira, ni cruza la esquina por la causa, mucho menos daría su vida. Pero aquí tenemos un puñado de hombres que dieron su vida.
y la manera en que murieron por su causa, Jesucristo, crucificado y resucitado. Y vamos a analizar qué sucedió con estos hombres, porque el testimonio de la transformación de los apóstoles es una evidencia de la confianza que debemos de tener en sus escritos. Vamos a analizar la transformación de los apóstoles primero. Narra en este pasaje de Mateo 26, versículo 56, y cuando arrestaron a Jesucristo, dice que en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. O sea, ¿qué estaba pasando con esta banda? Porque de hombres, ¿sí? Esta pandilla. O sea, de repente arrestaron a su maestro y todos se fueron corriendo. ¿Qué le sucedió a este grupo de cobardes? Y tú dices, oye, así no te lleves, ¿no? ¿O tú ves algo diferente ahí? Todos lo abandonaron y huyeron. O sea, y les digo cobardes porque ahorita les voy a decir valientes. Pero hubo algo ahí que sucedió en ellos. Y tenemos que entender que los discípulos veían a Jesucristo y esperaban ellos al Mesías. Todos los judíos estaban esperando al Mesías, pero la concepción que tenían del Mesías era un Mesías que iba a llegar, un rey que iba a echar fuera a todos los romanos y que iba a establecer su reino y que iba a recuperar la preeminencia de Israel. Es lo que estaban esperando. Pero de repente está aquí Jesucristo y les dice, voy a ir a la cruz. Y ellos decían, no, el Mesías no va a morir. El Mesías va a vivir y va a establecer su reino. Y de repente, cuando los discípulos vieron que arrestaron a Jesucristo, todos salieron corriendo. Y esta es la pregunta, ¿cómo fueron transformados de un día para otro de esos cobardes en una banda entusiasta dispuesta a soportar burla, maltrato, cárcel, dificultad y muerte, al estar predicando por todos lados de Cristo y de su resurrección? ¿Qué fue lo que les sucedió? Y tenemos que entender entonces este pensamiento. Mira lo que dice Marcos 10, versículo 35. Jesucristo en los versículos anteriores les acababa de decir a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén y sufrir la cruz, sufrir burla, ser maltratado. Y versículos después, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesucristo acto seguido les dice, no han entendido nada. Los discípulos no, o sea, y esto es lo que sucede, cuando tú tienes algo, una idea, y alguien te puede decir algo contrario, no lo escuchas. Los discípulos, aunque Jesucristo les dijo acerca de la crucifixión, los discípulos no estaban escuchando. Ellos estaban esperando un movimiento político, ¿no? Y le estaban diciendo, Jesucristo, cuando seas ahí el candidato y todos voten por ti, ¿no? Pues dame una secretaría, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda o sea, no entendían. Y por lo mismo que no entendían, es que cuando Jesucristo fue arrestado, por eso salieron corriendo. Porque mira, muchos pueden morir por una buena causa. El problema es que la causa de los discípulos se murió en la cruz. Y cuando vieron a Jesucristo, su maestro, su esperanza, arrestado, abofeteado, flagelado, crucificado, ellos no entendían. Y ellos temerosos se encerraron. Pero ¿qué fue lo que sucedió con esta banda de hombres, con este grupo de hombres? Porque un tiempo después estaban testificando y dieron su vida. Y es que Jesucristo se apareció enfrente de ellos vivo, resucitado. Y entonces entendieron que sí, Jesús es el Mesías, pero que el enemigo a derrotar era Satanás, era la muerte y era el pecado, y que la cruz era una parada obligatoria en el plan de salvación de Dios. Vamos a ver el testimonio de la transformación, por ejemplo, de Tomás, ¿sí? Que es muy interesante porque Tomás, uno de los discípulos, estuvo con Jesucristo y escuchó todo lo de la resurrección y vio la multiplicación de los panes y a Jesucristo caminar en el agua y todas esas aventuras. Pero Jesucristo se apareció a 10 de los discípulos y no estaba Tomás. Y entonces llegó y los discípulos decían,
vimos a Jesús resucitado. Y Tomás dijo, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de las heridas de su costado. Pues valiente discípulo, ¿verdad? Incrédulo. Y algunos nos identificamos con Tomás a lo mejor. Y entonces Jesucristo llegó, se apareció nuevamente con ellos y dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo y cree. Y Tomás creyó y exclamó, mi Señor y mi Dios. Y comenzó a tener una vida por Jesucristo, 24/7, compartiendo el evangelio, testificando, viajando lejos y aún dando su vida por Jesucristo. Su vida, la vida de Tomás, la muerte de Tomás es un testimonio de que Jesucristo vive, de que Él en verdad resucitó. Mira, ¿quién muere por una mentira? Nadie moriría por una mentira. Y los discípulos sabían acerca de la resurrección. Y si no existe la resurrección, los discípulos lo sabían y dieron su vida por eso. No tiene ninguna lógica, pero la resurrección es verdadera. Y ese es el testimonio que transformó a estos hombres, que transformó a Tomás al grado de dar su vida. Mira la transformación de Pedro. Pedro, otro de la banda de los cobardes, negó a Jesucristo 3 veces. Ahí tienes en la pantalla la última negación. Mira lo que dijo Pedro. Cuando le preguntaron por 3ª vez, Pedro juró, que me caiga una maldición si miento, no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. O sea, lo increíble es que aquí tienes este hombre maldiciendo, negando, huyendo. Y un poco después estaba testificando valientemente de Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 4, versículo 13. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan. Tú dices, ¿es el mismo Pedro? Sí, es el mismo Pedro. Bueno, más bien, no es el mismo Pedro. Es el Pedro antes de la resurrección y el Pedro después de la resurrección. Y quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesucristo. Aquí está este hombre antes de la evidencia de la resurrección, porque su causa murió en la cruz y lo negó y huyó. Y después su causa, Jesucristo resucitó y se apareció con él. Y aunque Pedro lo negó 3 veces, Jesucristo estuvo ahí con el apóstol Pedro y dijo 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro diciendo, sí, Señor, tú conoces todas las cosas. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y Pedro dedicó su vida para compartir este mensaje. Y lo que tenemos escrito de Pedro y lo que Pedro mismo escribió de su propia mano es un testimonio fiel. Y él ya no fue un cobarde. Él predicó a riesgo y fue a cárceles y fue flagelado y murió hasta en la cruz, puesto de cabeza, dice la tradición. La resurrección fue la creencia, la evidencia, el suceso que convirtió el corazón roto de los seguidores de un maestro crucificado en los valientes testigos y mártires de la naciente iglesia que transformó al mundo. Familia, este puñado de hombres con este mensaje y esa certeza en su corazón cambió la historia de todo el planeta. Hoy en día vivimos valores que son valores cristianos, aunque no se reconozcan, y son este puñado de hombres que transformó el mundo y lo seguirá transformando con su enseñanza, con lo que ellos escribieron mientras tú lo leemos, lo estudiamos, y somos de igual manera transformados. El ver y analizar la vida de los discípulos debe de convencernos cada vez que tú y yo abrimos la Biblia. Ahora vamos a ver el testimonio de Pablo, Saulo, que después fue Pablo, ¿sí? Su transformación, su conversión, también es un testimonio increíble. Y eso es importante porque la mayoría del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, influenciado por Pablo. Pablo es el discipulador de Lucas. Y Lucas escribe el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, y escribe Pablo 13 de las epístolas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y mira, Saulo era un celoso fariseo, era judío de judíos, fariseo de fariseos, religiosote hasta el tuétano.
Pablo amaba la ley judía, peleaba por la ley judía, y de repente un grupo de hombres empezaba a decir que ahora había alguien que sustituía la ley judía, y eso Pablo no lo podía soportar. Porque la ley, decía Pablo, es la única manera de poder cumplir la voluntad de Dios. Pero aquí está alguien que dice que es Jesucristo y que ahora es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Pablo fue el principal antagonista del cristianismo en ese entonces. Pero lo increíble es que de ese antagonista se convirtió en el principal protagonista. ¿Qué le sucedió? Y ese es un testimonio. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 9. Si quieres abrir tu Biblia ahí en Hechos 9, te lo van a poner también en la pantalla. Y dice Hechos 9, versículo 1, y narra la conversión de Pablo. Y dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que, ¿escuchaste qué iba a hacer con los seguidores? ¿Qué iba a hacer? No les iba a agarrar unas cachetaditas, los iba a matar. Esa era su meta. Así que acudió al sumo sacerdote y les pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Y es interesante porque esa primera iglesia así se le llamaban, seguidores del camino. Y esto es algo muy profundo, porque Jesús es el camino. Entonces su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate qué interesante. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los seguidores del camino, a los cristianos. Y aquí está una voz diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pausa. Estaba siguiendo a aquellos que creían en Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo aquí, es una cosa muy interesante: si tú persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Está padre, ¿verdad? Si alguien tiene pleito contigo por tu fe, tiene pleito con Jesucristo. Pobrecito, te tienes que poner a orar por él. Así como Esteban oró por Pablo, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Según Pablo sabía lo que estaba haciendo, de acuerdo a su celo religioso. Pero aquí Jesucristo dice: espérate tantito, ahí viene una nueva instrucción del cielo. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, y permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. Fíjate la conversación que tiene este creyente aquí, Ananías, es hermosísima. Y dice: el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Y fíjate esto, porque el mensaje que Ananías le llevó a Pablo, no es Pablo, te sacaste la lotería, no te va a ir bien de hoy en adelante, vas a estar pero tranquilo, Dios te está dando una casa en la playa, ya te está jubilando. ¿Qué le está diciendo? Le vas a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos una idea del cristianismo medio light.
Pero cuando vemos el testimonio de los apóstoles, cuando vemos el testimonio de lo que a Pablo, y ahorita vamos a leer todo lo que sufrió él. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y luego se levantó y fue bautizado, y después comió algo y recuperó las fuerzas. Y entonces Pablo comenzó a conocer más acerca de Jesucristo y tuvo un tiempo de preparación, pero una vez capacitado y preparado, fue protagonista de lo que empezó a suceder con la expansión de la primera iglesia en todas las ciudades en ese imperio romano. Y si quieres regresar a la presentación, pasa la siguiente. La conversión de Pablo, fíjate, fue el evento con más fruto desde el milagro de Pentecostés y aseguró la transformación del mundo. Este hombre antagonista empezó a tener un corazón y empezó a sembrar y empezó a sembrar iglesias y a hacer discípulos y a escribir estas cartas, estas epístolas que tú y yo hoy tenemos, que nos ayudan a interpretar quién es Jesucristo, cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo nos enseñó también cómo vivir en un matrimonio cristiano y cómo los padres debemos amar a nuestros hijos y cómo los hijos deben de honrar y respetar a sus padres. Y nos dio una enseñanza increíble e hizo más que aún el resto de los apóstoles, aunque todos hicieron su parte. Pero este hombre fue algo increíble, dio muchísimo fruto a gran costo para él mismo. La conversión de Saulo afectó varios aspectos en su vida. Podemos ver claramente primero su carácter. Fue moldeado de un perseguidor intolerante a un discípulo paciente, noble, amoroso, bondadoso, pacífico, aunque era guerroso, y autosacrificial. O sea, lo que Pablo escribe que padeció por el evangelio, déjame leerte 2 de Corintios capítulo 11, desde el versículo 23, si me ayudas a ponerlo ahí en la pantalla. Y Pablo está escribiendo aquí a los corintios y dice: son siervos de Cristo, sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo lo ves? Cuando tú y yo leemos a Pablo, debemos de tener confianza que él tuvo un encuentro con Cristo resucitado, porque todo esto que hizo y que le sucedió fue por ese momento de transformación, cuando se vio cara a cara con Jesucristo, al que perseguía, pero ahora servía y apostaba por la causa. Segundo, su mensaje fue transformado. Decíamos, de antagonista a protagonista del evangelio. Antes su mensaje era muerte y ahora su mensaje es vida. Y digo es porque ahí lo tenemos escrito cuando tú y yo lo leemos, todas esas epístolas de Pablo. Y por eso a mí, cuando abro la Biblia, me gusta decirte: mira lo que Juan dijo, mira lo que Marcos nos comunicó, mira lo que Mateo apuntó, porque son hombres que están dando tu testimonio y por eso conocemos la historia de nuestra fe y debemos de estar seguros de su testimonio. Tercero, su misión fue cambiada totalmente. De un fariseo inflexible a un propagador en el pueblo gentil de Jesús, a quien se oponía antes. Mira lo que escribe Pablo en el libro de los Hechos, según lo narra Lucas. Dice: Pablo, como era su costumbre, explicó la profecía y demostró que el Mesías tenía que sufrir
y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les habló es el Mesías. Y entonces, al final de cuentas, los apóstoles entendieron esto, que la crucifixión no fue una derrota, fue la victoria de Jesucristo. En lugar de una derrota, la muerte de Jesús es la esencia de su victoria, la cual es confirmada por su resurrección. En un momento no entendieron la crucifixión y la crucifixión les causó salir huyendo y negar a Jesucristo, porque era el Mesías que estaban esperando, lo vieron morir, pero después entendieron que la cruz, y por eso hoy hablamos de la cruz, por eso hoy cantamos de la cruz, por eso hoy festejamos de la cruz cuando celebramos la cena del Señor, porque es el punto clave en el plan de salvación de Dios para nosotros. Tú y yo estábamos perdidos en pecado y no teníamos suficiente para pagar nuestra deuda. Y el Padre en los cielos envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nació de la Virgen María, sin esa herencia de pecado. Vivió una vida en santidad, aunque fue tentado en nuestra semejanza, nunca pecó. Y llegó a la cruz como el Cordero de Dios sin mancha. Y Él mismo dio su vida por ti y por mí. Y en la cruz recibió todo el maltrato que nos tocaba a nosotros. Derramó su sangre para pagar por nuestra deuda. Y la confirmación de todo es que al tercer día resucitó. Y sus discípulos dan el testimonio. Esa es nuestra fe cristiana. Una fe histórica basada en un hombre, Jesucristo. Real, verdadero, según el testimonio de los suyos. Y a lo mejor tú dices, bueno, está bien, ya creo en Jesucristo, reconozco quién es Jesucristo. Pero muchos preguntan y dicen, pero ¿por qué Jesucristo es el único camino? ¿Por qué no hay más caminos? ¿Por qué los otros caminos que se anuncian por otros lados no son válidos? Y sabes que si tú te pones a razonar en esto, yo digo, si hubiera otros caminos aparte de Jesucristo, ¿para qué Jesucristo sufrió la cruz? Mejor Dios Padre nos hubiera mandado un pergamino con una lista de los 25 o 30 caminos oficiales, ¿no? Y te diría, pues escoge. Y entonces tú escoges y ya sigues ese camino. Pero ¿qué sucede si el único camino es Jesucristo? Fíjate lo que dice el mismo Jesucristo, según lo narra Juan en el capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y yo sé que esto es común, que de repente a unos cristianos como que se te hace difícil. Y dices, ¿pero por qué? Pero tienes que entender lo que estaba sucediendo. Había una deuda que pagar. Y a ti y a mí no nos alcanzaba para pagarla. Porque a lo mejor dices, no, pues el Padre en los cielos nada más que hubiera perdonado. Pero tenemos que entender que todo perdón de una falta, de una deuda, lleva un costo. Si tú vas en el periférico y de repente te chocan y te sumen toda la cajuela, ¿no? Y te bajas y ves el coche de atrás que venía en el teléfono, ¿no? Y por eso chocó. Y de repente se le baja un joven y de repente dices, ay, es mi hijo, el joven este. Y el hijo está todo llorando, perdóname, papá. Y tú le dices, está bien, te perdono, hijo. Vete en paz, ¿no? Porque fue el domingo, ¿no? Entonces vienes así muy... Pregunta, ¿quién paga por la bolladura? Alguien tiene que pagar por la bolladura. Y si perdonas, el que perdonó en este ejemplo, el papá tiene que pagar por la bolladura. Y así había un precio que tú y yo teníamos que pagar. Y era necesario. Por eso Jesús es el único camino. Porque Él fue el único que podía pagar y que lo pagó. Otra ilustración, Josh McDowell cuenta esta ilustración, de quien tomé mucho material para estas enseñanzas en estos domingos, y él cuenta de un caso en California, en donde una señorita la paró un oficial porque venía a exceso de velocidad y le dio su ticket,
Y el proceso es que tenía que llegar al tribunal ante un juez para emitir cuánto era lo de la multa o la sentencia, lo que tenía que ver. Y entonces estaba el juez en su lugar así de juez, has visto así como se pone, ¿no? Con su bata y su martillito ese, que sé que tiene un nombre pero no me lo sé, pero bueno, el martillito. Y entonces estaba la joven allá abajo y el juez le dijo, ¿eres culpable? Y la joven dijo, sí, reconozco que soy culpable. Y entonces el juez dijo, $100 o 2 días de cárcel. Y en ese momento el juez se paró, se quitó su bata, lo que se ponen los jueces, llegó junto a la jovencita, sacó su cartera, pagó los $100 y le dijo, hija, vámonos. Era su papá, pero era un papá justo. No le dio vuelta a la justicia, la cumplió, pero en su amor, después de tener su papel de juez, se bajó a su papel de padre y liberó a su hija. Y así es Dios en los cielos. Había una falta que pagar, nuestros pecados, porque ¿quién de aquí nunca se ha equivocado? ¿Quién de aquí es santo, santo, santo? ¿Alguien? Yo tampoco levanto la mano. Y entonces nuestro Padre en los cielos emitió el juicio. Había una deuda que pagar. Pero Dios se quitó su ropaje de Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros, viviendo una vida santa. Y llegó a la cruz, y en la cruz que nos tocaba a nosotros, porque la paga del pecado es muerte, dijo, yo pago. Y Jesucristo pagó con su vida nuestra deuda. Y ahí nos perdonó, nos liberó. Tú y yo ya no debemos nada, pero la deuda, no te equivoques, sí fue pagada. Jesucristo fue crucificado por nosotros, pero también fue crucificado para satisfacer la justicia del Padre. Por eso Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y la vida. ¿Necesitas la verdad? ¿Estás en busca de la verdad? Es Jesucristo. ¿Tienes necesidad de vida para ti? Busca a Jesucristo. ¿Quieres ser un seguidor del camino? El camino es Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que hagamos una oración. Quizá tú estás aquí y has caminado ya con Jesucristo. Has decidido por Jesucristo y eres un discípulo testificando de quién es Jesucristo para ti. Pero quizá tú estás aquí y aunque has escuchado de Jesús mucho tiempo, nunca has hecho una oración de fe. ¿Qué es esto? Hacer una oración para declarar que Jesucristo es tu Rey, es tu Salvador. No solamente un maestro o un personaje histórico en donde tú lo nombras voluntariamente, tú le dices, Jesús, yo te reconozco como mi Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, déjame guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y déjame guiarte en esta oración si tú la quieres hacer. Y hazla audible, dirígesela al Padre y repite conmigo, dile, papá Dios, hazla audible, papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que estás cerca de mi vida y que me amas. Te pido perdón por mis pecados. Y Jesucristo, yo creo en ti como el Señor de mi vida. Yo creo en tu vida santa, en tu muerte en la cruz y en tu resurrección. Y a ti, Jesús, te nombro el Señor en mi vida. Llena mi corazón, llena mi vida de ti. Yo hoy decido seguirte. Amén y amén. Familia, esta es una oración de fe y comenzamos a ser discípulos. Muchos ya hemos sido discípulos mucho tiempo, pero sabes que tú y yo tenemos que testificar quién llena nuestro corazón, quién gobierna nuestras vidas. Déjame regresar a Hechos 4, versículo 13. Y mira lo que se decía de los apóstoles, ¿sí? Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Marco, Mario, Pedro, Pepe, Juan, quedaron asombrados
y reconocieron que habían estado con Jesucristo. Y es lo que nos toca a nosotros. Confiamos en el testimonio de esos primeros discípulos, pero ahora tú y yo somos esos discípulos, y con nuestro testimonio, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos perdonamos? ¿Cómo somos buenos ciudadanos? ¿Cómo amamos a nuestro México? ¿Cómo hacemos negocios? Todo es un testimonio que va a evidenciar quién es Jesús para nosotros. Jesús resucitado es el Dios del universo, que te ama a ti y a mí.